¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. No estamos en el estudio, en el piso de Veo, sino que estamos en exteriores. Cada vez que lo hacemos, saben que no es una decisión caprichosa. Venimos aquí porque hoy vamos a presentar un programa especial. Queremos invitarlos a conocer, si es que nunca han ido, un lugar maravilloso que tiene nuestro país y del cual estuvimos hace un tiempo. En esta estrategia que tomamos este año de conocer espacios verdes, de conocer humedales, algunos de ellos que fueron muy castigados por el fuego hace un tiempo atrás, estamos yendo a estos rincones nacionales para, por un lado, mostrar, ¿no? Conocer. No siempre conocemos lo que tenemos. Por otro lado, poder trabajar la necesidad de protegerlos, de cuidarlos y además denunciar lo que a veces la mano de la humanidad genera en perjuicio de estos lugares. Hace un tiempo estuvimos en un humedal, ahora estuvimos en otro, y si ustedes de los televidentes que nos sigue habitualmente, seguramente ya nos ha escuchado hablar de los sitios Ramsar. ¿Qué es el sitio Ramsar? Bueno, son los humedales que por su trascendencia internacional han sido declarados de interés y de cuidado. Todos los estados tienen que generar políticas para cuidar estos humedales. Deben ser protegidos. Hace un tiempo atrás estuvimos compartiendo con ustedes imágenes y entrevistas del Jaucanigás, un humedal de más de 500.000 hectáreas que está en el norte santafesino y que decíamos que aquel refrán popular de que nadie es profeta en su tierra, aquí se cumple, porque muchos santafesinos ni siquiera saben que tenemos ese lugar. En el noroeste de nuestro país hay un sitio Ramsar también, que por su riqueza, por su biodiversidad, debe ser protegido. Está en la provincia de Corrientes y se conoce como esteros del Iberá, y que esa es una definición incompleta porque son los esteros del Iberá y las lagunas del Iberá. Nos fuimos hace un par de semanas con el equipo de Onda Verde hacia estos lugares. Pequeña historia para entender dónde estuvimos y de qué se trata. Para proteger esta reserva, el territorio fue declarado Parque Provincial allá por 2009, pero antes, en 1983, se creó como Reserva Natural. Y en el 2002, el sitio Ramsar dijo, es muy importante, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Cuando estuvimos allá en uno de los encuentros, de los lugares, de los rincones que existen para poder difundir este bellísimo lugar, compartimos un video. Una producción audiovisual dirigida por Marcelo Viñas y que es de una productora privada, Timbó Films. Allí vimos y pudimos, en 15 minutos, pudimos conocer la historia de este bellísimo lugar y hoy también se lo presentamos a ustedes. La mayoría de las personas tiene la tendencia a imaginar al Iberá como un gran territorio inundado. Sin embargo, la cuenca del Iberá posee también una amplia superficie cubierta por tierras altas que en su mayoría nunca se inundan y que tienen características ecológicas diferentes a los esteros y bañados. La Reserva Natural Iberá conserva la totalidad de la cuenca, que está lejos de ser un territorio uniforme. De oeste a este se alternan terrenos altos y bajos que otorgan una gran diversidad al paisaje y que contribuyen al funcionamiento de toda la cuenca. Las tierras altas están tapizadas por pastizales, bosques, palmares y sabanas, con especies propias y exclusivas para cada uno de estos ecosistemas. Las tierras altas de la reserva han sido tradicionalmente usadas por el hombre. La ganadería es la actividad productiva más tradicional y es también la que mejor permite conservar los ecosistemas. Pero en épocas recientes se incorporaron a la región nuevas producciones que pueden provocar profundos impactos ambientales. Los monocultivos extendidos de arroz y las enormes áreas con forestaciones mal diseñadas, si bien ofrecen trabajo a personas que lo necesitan, también ponen en peligro
grandes áreas naturales que son muy importantes para la conservación. Las tierras altas de Liberá rodean los esteros, bañados y lagunas de la cuenca, pero no se encuentran desconectados de ellos. Al contrario, son fundamentales para el funcionamiento de todo el sistema de Liberá. Los esteros se alimentan con la lluvia que cae sobre ellos y también sobre las tierras altas. Los bosques y pastizales actúan como un filtro que depura las aguas que llegan al estero, limpiándolas de sustancias contaminantes. El agua es recogida por pequeños arroyos que alimentan la cuenca. Además, la vegetación evita que el agua arrastre suelo hacia el estero. Cuando falta la protección de las plantas, el suelo es llevado por el agua hacia el estero y estos sedimentos se depositan en la cuenca, frenando el escurrimiento y aumentando el nivel del agua. Esto produce una inundación aguas arriba que erosiona las tierras altas y hace aumentar la superficie cubierta por esteros. Por el oeste, el sistema de Iberá está bordeado por lomadas arenosas que solo se inundan por poco tiempo y que, al ser altas, permiten la producción ganadera. Cuando el agua del Iberá crece y su escurrimiento superficial se hace lento, una parte del agua llega a la napa freática y comienza a circular a través de ella. Pero este flujo del agua por la napa arrastra material de las lomadas arenosas, generando un vacío y por ende un hundimiento del terreno. Así se van formando las lagunas redondeadas que son características de este sector de Liberá. Además, al unirse estas lagunas, se forman cañadas transversales que cortan las lomadas arenosas y conectan los esteros, intensificando los procesos erosivos. Una vez que se forman estas cañadas, se pierden en forma irreversible los terrenos altos ganaderos y los puestos de los pobladores quedan cada vez más aislados. Así el paisaje tiende a quedar achatado y bajo agua. La presencia de bosques y pastizales protege a las tierras altas y permite que el hombre siga produciendo en ellas. Por otra parte, la enorme biodiversidad que habita estos campos es fundamental para el reciclado de nutrientes que enriquece la tierra y la mantiene productiva. Esto es algo que saben muchos productores ganaderos. Darle descanso al ecosistema natural produce buenos pastos y engorda al ganado. Pero cuando el número de animales es demasiado, el pastizal se erosiona, el suelo es demasiado pisoteado, el equilibrio se rompe y ya no es posible engordar al ganado. Aquí vemos campos sobrepastoreados que fueron invadidos por hormigueros y que ya casi no producen pasto. Aún así, una ganadería cuidadosa permite conservar los ecosistemas naturales en el Iberá. Pero no sucede lo mismo con la agricultura. Las enormes extensiones destinadas al monocultivo de arroz eliminan toda la cobertura vegetal, producen cambios drásticos en el suelo y reciben enormes cantidades de fertilizantes y venenos. Los ambientes ya no pueden depurar el agua de químicos y de sedimentos, los cuales son arrastrados al interior de la cuenca. Por otra parte, las forestaciones que cada día se expanden por el Iberá producen la desaparición de los ecosistemas. Cuando los pinares alcanzan cierta altura, cambian las propiedades químicas del suelo y evitan que la luz llegue hasta los pastos. Las forestaciones no dejan espacio para el pastizal y éste desaparece. Y con él desaparecen todas sus especies. El venado de las pampas es una de ellas. En la antigüedad esta especie se distribuía ampliamente en las tierras altas del Iberá y también en gran parte de las llanuras de la Argentina.
pero a lo largo del siglo XX desapareció masivamente y hoy queda solo un puñado de animales. Ahora, los pastizales que protegen a los últimos venados de Corrientes están siendo cubiertos por miles de hectáreas de nuevas forestaciones. Quizá estemos viendo a los últimos ejemplares de Liberá. Quizá estemos siendo testigos de su irreversible extinción, de su irreparable pérdida. Pero existe otra posibilidad. En la medida en que conozcamos la riqueza natural que conservan las tierras altas de la Reserva Natural Iberá, podremos tomar conciencia del valor que tienen para la vida y para el hombre mismo. Y entonces, quizás sea posible seguir produciendo en la región sin destruir al ecosistema y sin eliminar a sus habitantes. Compartimos con ustedes un tramo de lo que se presenta a los visitantes que van a este lugar. Bueno, ustedes vieron, ¿no? La biodiversidad, la cantidad de fauna, de flora. Por una cosa es verlo en televisión, en pantalla, y otras cosas es vivirlo personalmente. Un territorio que afortunadamente ha generado políticas para conservarlo, porque estuvo amenazado, y muy amenazado, fundamentalmente por la producción de arroz transgénico. Imagínense en ese lugar, producción de arroz que debe ser fumigado, lo que hubiera generado en la flora y en la fauna de ese lugar. Y también por algo que Corrientes sufre y sufre mucho. Cuando uno va en la ruta se puede ver kilómetros y kilómetros del monocultivo del pino, allí en Corrientes, que generalmente se hace para las pasteras. Tuvimos hace un tiempo un programa sobre este tema. Bueno, en esta zona de Corrientes, al declararlo Parque Nacional, ya no se puede hacer este tipo de producciones y está de alguna manera protegido de las producciones intensivas como estas dos que nombrábamos. Por eso en el 2018 crean una muy buena política. El Estado compra algunas tierras privadas de estos lugares y se conforma lo que se conoce como el Parque Nacional Iberá. Este es un parque muy interesante. Y en este último año se lo ha preservado, manteniendo como actividad fundamental la del ecoturismo. Hay también un parque provincial, o sea que conviven dos parques en el mismo lugar. Estamos hablando de 1.200.000 hectáreas aproximadamente, así que imagínense las dimensiones de estos parques. En toda la región se han creado como portales de acceso. Pequeños lugares donde uno puede acceder con alguna dificultad, pero puede acceder con el auto y luego de manera peatonal puede recorrer estos lugares. Una de las lagunas más importantes, si no la más importante, es la conocida como Laguna de Liberá y está en una de las localidades que se conoce como Villa Carlos Pellegrini, allí en los esteros de Liberá, que es uno de los puntos de acceso para los visitantes. Viajamos hasta allí. Tenemos un montón de material, tanto material que esta es la primera parte. Vamos a tener una parte de este programa y otra la semana que viene. Así nos encontramos con el intendente de Carlos Pellegrini, el señor Pedro Piedrabuena, y con la viceintendenta, que es Diana Frete. Bueno, hablamos con ellos, agradecidos profundamente porque nos abrieron las puertas de este bellísimo lugar, nos contaron la historia y también la compartimos con ustedes.
Estamos en el camping municipal al lado de la laguna Iberá, que es una de las lagunas de todos los esteros, de toda la Reserva Provincial Iberá. Esta es una y es la única que está pegada a la costa y que tiene un pueblo alrededor. A nosotros nos gusta decir que estamos en el corazón de Corrientes, en el lugar donde comenzó la magia, porque Pellegrini, Colonia Carlos Pellegrini, tiene una historia de transformación muy particular que se da justamente con la laguna, con el parque provincial. Acá hace 38 años nos hemos comprometido en una alianza con la naturaleza de proteger nuestra biodiversidad, lo que empuja a continuación el desarrollo turístico y lo que permite a Pellegrini ser un modelo de desarrollo local en todas estas comunidades alrededor del Iberá, donde se encuentran espejos de agua, donde se encuentran otros portales de acceso al Iberá. Pasó algo acá que no tiene precedente en otro lugar de América Latina. La gente que vivía acá, de la casa de fauna, en 1983, cuando se crea la Reserva Provincial, se prohíbe la caza y muchos de esos cazadores son invitados a ser guardaparques. Entonces ese cambio, esa transformación y ese paso de cazadores a guardianes dio comienzo a esta impronta de cuidado y una comunidad que se sumó a esa elección, una comunidad pequeña, hoy nosotros somos 1000 habitantes y seguimos esos pasos cuidando, y eso es lo que permitió que esto pueda ser un destino ecoturístico para venir a mirar, a ver, a observar, a estar en contacto con la naturaleza y vivir la experiencia del Iberá en su esplendor, de conocer su biodiversidad, que es nuestro principal recurso. Los primeros años fue una experiencia muy linda, si lo vemos desde ese lado, ya que los mismos cazadores tenían que invertir su trabajo de cazador, pasar a cuidar. Y esa experiencia fue algo extraordinario. A mí me tocó la posibilidad de trabajar con ellos un tiempo y de ellos mismos contarnos qué era el cambio y qué es lo que vivieron en ese momento. Pero estaban también orgullosos de esa transformación y de esa decisión que tomaron en ese momento, porque los beneficios se iban a ir dando y de hecho se fueron dando año tras año. Pero sí, en los comienzos, desde el 83, mínimamente habrá llevado unos casi 15 años de solo trabajo arduo del cuidado de no visitantes, porque no había mucho para mostrar. Pero gracias a ese gran esfuerzo, la comunidad también acompañó. No éramos turísticos hasta ese momento, hasta que empezaron a venir aquellos primeros visitantes que eran por lo general observadores de aves. Quizás uno de los recursos que por ahí estaba menos dañado que otros. Y de ahí en adelante fue creciendo año tras año, se fue promocionando. Mucho de las promociones fue a través del boca a boca. Después llegaron distintos tipos de difusión, pero lo que valió mucho es la recomendación de uno a otro, de grupos, de colegios, de aficionados de las fotos, de los avistadores de aves. Y así fuimos creciendo año tras año y bueno, cada vez más comprometidos. Porque una vez que esta gente ya se fueron jubilando, algunos tuvieron ya otro destino, digamos que fallecieron, pero sí nos dejaron esa enseñanza y esa enseñanza que nosotros tenemos que seguir. Y con el compromiso de que si ellos pudieron reconvertirse, bueno, nosotros como que ya nos dejaron encaminados como para continuar con esto y que cada vez va a ser más, porque los que hoy, jóvenes que hoy están ya viviendo esto, prácticamente es como que lo toman con muchísima responsabilidad y ya quieren estar también acorde a lo que se vive en este lugar.
habitantes, con la suma de la creación de la reserva y otras fuentes de economía que empezaron a caer. Te hablo hace más de 3 décadas atrás, ocurrió un éxodo que no paró hasta que empezó a desarrollarse el turismo. Y se fue mucho más de la mitad de la población. En el censo del 91 eran 513 personas. Y a raíz del desarrollo turístico acá que permitió generar puestos de trabajo, mucha gente ya dejó de irse y otros tantos a volver. Y hoy por hoy nuestra comunidad está vinculada en un gran porcentaje al turismo, entonces Pellegrini permite trabajar acá y también hace muy poco profesionalizarse. Tenemos la carrera de Tecnicatura en Turismo, la Tecnicatura en Gastronomía, que son por ahí 2 de las causas que hacen que la población joven se vaya, ya sea por trabajo o por estudio. Hoy por hoy podemos decir que en Pellegrini hay trabajo y hay forma de profesionalizarse, así que es una realidad que ha cambiado gracias a esas decisiones que se han tomado en el pasado y el acompañamiento que se tuvo durante este tiempo para que Pellegrini sea el pueblo que hoy es. Ese es un gran desafío para nosotros como funcionarios, quizás, porque nuestras decisiones tienen que estar vinculadas siempre con el control del medio ambiente. Nosotros vivimos en un lugar muy pequeño de hoy 1000 habitantes, donde que no podemos dejar que nos supere la cantidad de visitantes por una cuestión de atención, de servicio, de que nos sigan eligiendo. Y es un gran desafío porque tenemos que lidiar a veces con decisiones difíciles que tienen que ver con empresas muy grandes que quieren venir a instalar algunas otras cosas que no va con este lugar, o quizás también mucho se habló del tema del camino. Hemos mejorado bastante en este último tiempo, en estos últimos años. Quizás todavía falta porque todavía no nos podemos sentir como satisfechos porque todavía nos queda algunas cosas como para mejorar aún más, pero no elegir quizás lo que por ahí muchos quieren, que es el asfalto hasta este lugar, porque perdería su encanto, perdería mucha de la tranquilidad que hoy hay, y para nosotros como comunidad también se nos va a hacer muy difícil controlar todo eso. Así que eso es un poco nuestro desafío como funcionarios, de estar, que nuestras decisiones estén acorde siempre de cómo queremos crecer, de qué manera y de que nos sigan eligiendo por todas estas cosas. Pellegrini no solamente es fauna y flora, es el encuentro cercano con la naturaleza, pero también son muchas historias de vida, historias de conversión a raíz de todo este cambio que permitió sumar muchos actores y tener al pueblo como protagonista. Así que venir a Pellegrini no solamente es vivir una experiencia del encuentro en el Iberá, sino conocer a nuestra gente que está ávida de poder contarles, de poder mostrarles y ser los anfitriones más orgullosos de recibirlos. La entrevista la hicimos en el camping municipal, que se encuentra ahí, a orillas de esa enorme laguna. Vamos a ver seguramente la semana que viene, porque pudimos hacer el paseo náutico por esa laguna con nuestras cámaras. Colonia Carlos Pellegrini es una muy pequeña comunidad, no tiene más de 1000 habitantes y esos habitantes viven de un turismo muy regulado, de un turismo muy controlado. De hecho, nunca puede haber más turistas que habitantes de los que hay. Y no hay grandes complejos hoteleros ni grandes complejos de cabaña. No se permiten, justamente para no afectar ese medio ambiente. Colonia Carlos Pellegrini está enclavado en el corazón del Iberá y se ha convertido en uno de los puntos más visitados por lo que se ha planteado como ecoturismo. Un turismo que respeta
la biodiversidad. Quisimos conocer un poco más de esta actividad, de cómo viven los vecinos, de cuánto aporta este ecoturismo a esta localidad, y entonces hablamos con Valeria Verdaguer. Valeria Verdaguer es la directora de turismo de Carlos Pellegrini y nos habla del desarrollo en la región compatible absolutamente con un turismo ecológico. Todo el Iberá, ¿no? Especialmente Pellegrini, capaz porque estamos realmente en el corazón, adentro del estero. Toda la localidad de Pellegrini, que es una localidad chica, solamente de 100 hectáreas, está rodeada por esta enorme laguna, la laguna Iberá, que es una de las más grandes del sistema, y la cantidad de fauna que abunda acá en sus ambientes naturales es importante, y para la gente que le gusta estar en un contacto cercano con la naturaleza o venir a conocer, esto es un destino justamente para eso, ¿no? Tenemos varios senderos de interpretación, salidas en lancha por acá por la laguna, se hacen diferentes actividades como cabalgatas, como salidas nocturnas, safaris fotográficos, y entonces, bueno, la posibilidad que te da eso es estar en contacto con toda esta naturaleza. Tenemos dos accesos, ¿no? Desde el sur por el lado de Mercedes y después hacia el norte hacia Posadas, conectando con Misiones. Tenemos estas dos rutas de acceso, es la 40 la que atraviesa la localidad y la gente mayormente llega por ahí. Se puede venir en auto, se puede venir en avión a Posadas, a Corrientes, y después venir en auto desde Corrientes hasta acá. Posadas lo mismo, bajar en el aeropuerto de Posadas y venir son 130 kilómetros. Ripio, Pellegrini tiene todos sus accesos con Ripio, así que a veces cuando llueve se puede poner un poco mal el camino, se puede poner un poco más difícil, hay que esperar a que oree. Y si no, las camionetas, los vehículos altos pasan siempre bien. Bueno, nosotros tenemos un gran compromiso con el desarrollo del turismo sostenible, ¿no? Responsable y sustentable, y hacia eso trabajamos y hacia eso tratamos de que la comunidad vaya creciendo dentro de eso. Nuestro compromiso es cuidar el lugar y mantener nuestros recursos y bueno, y cuidar el parque y toda la fauna que acá habita y sus ambientes naturales. O sea que nosotros de acá en más, en la medida en que el lugar se va haciendo cada vez más popular, trabajamos mucho en regular, en mantener el buen criterio con los cupos de la cantidad de gente que puede ingresar por día. El parque en sí tiene un plan de manejo con una cantidad de gente que puede recorrer o visitar las diferentes actividades que hay. Y bueno, tenemos que regular y mantener esos cupos para poder seguir preservando el lugar intacto como está. Durante la pandemia, en los primeros meses de la pandemia nos pasó lo que a todos, estuvimos quietos, se cerró todo, no recibimos gente para nada. Eso fue en marzo, el 19 de marzo, cuando todo se cerró. Y a partir de ahí, recién en julio, empezamos a abrir de a poquito, trabajamos muy rápido en todo lo que fue protocolos, nos pusimos muy de acuerdo, es una comunidad chica, es fácil trabajar en equipo con las cámaras de turismo, con los operadores, entonces rápidamente nos pusimos a trabajar en un buen protocolo que se presentó al Ministerio y nos permitieron empezar a recibir gente de Corrientes, solo correntinos, desde zonas donde no hubiera casos de COVID. Y así arrancamos, muy poquita gente, de a poquito. Y ya en enero sí, empezó a venir gente de todo el país y nos sorprendió el interés que hubo de los argentinos en conocer su país. También es cierto que con el hecho de no poder salir, de no poder ir a otros destinos internacionales, entonces había más posibilidades de que viajaran por Argentina, pero increíble la cantidad de gente que vino de Córdoba, de Santa Fe mismo, de Buenos Aires, y los mismos correntinos también, que muchos estando acá cerca no conocían todavía el Iberá y bueno, y ahora lo hicieron, ¿no?
vinieron. Y mucha gente aprovechó esta pandemia para venir a conocer los esteros y se fueron tan sorprendidos, no se imaginaban que iban a ver la cantidad de animales y la cercanía que vieron, ¿no? Una experiencia importante para mucha gente. Pensá que antes llevábamos los animales a la ciudad, ¿no? Y ahora somos nosotros los que nos vamos al hábitat de los animales y es tan diferente a lo que estamos acostumbrados. Ver a los animales haciendo sus vidas, cazando, comiendo, durmiendo, moviéndose en sus grupos. Es muy importante no alterar esos espacios, es muy importante acá la presencia de los guías, la presencia de los guardaparques, como informantes y como reguladores, hacen una tarea que para nosotros es fundamental. Tenemos ahora, por suerte, una carrera terciaria, una tecnicatura de turismo que también habilita a ser guía de turismo. Y además también hay una capacitación para la gente local, para la gente con residencia de tanta cantidad de años en Pellegrini, para poder ser guías de sitio. En conjunto con el Ministerio de Turismo de la provincia se hacen capacitaciones, se hacen revalidaciones de los carnets de guías permanentemente y siempre tratando de que el guía funcione como un intérprete para que la gente pueda interpretar el lugar donde están. Y sí, por supuesto, es una de las cosas más importantes que trabajamos, porque justamente eso es lo que da la calidad de servicio, la calidad turística. Y bueno, y también tratar de que la gente cuando viene y recorre esto se lleve un poquito de la importancia de la conservación, de conservar, de la importancia de los humedales, del ecosistema que albergan, de los frágiles que son. Y bueno, tratar de que los guías sean comunicadores de esto, ¿no? Para que después cuando uno vuelve a casa diga, bueno, a ver qué puedo hacer en mi zona, en qué puedo colaborar, cómo puedo hacer para conservar un poco más el lugar donde yo estoy viviendo y compartirlo con otras especies que también habitan el planeta. Hemos visto a través de los años que el boca en boca, lo que la gente comenta a sus amigos, a sus parientes, es realmente el motor más fuerte que tenemos de promoción. Así que la calidad de servicio, la calidad turística del lugar nos importa muchísimo, trabajamos permanentemente en eso. Y bueno, y después trabajamos mucho con el Ministerio de Turismo de la provincia en diferentes tipos de promociones, tanto todo lo que se usa ahora, como redes sociales, como ferias de turismo en las que hemos participado tantas veces. Pueden entrar a nuestra página web, por ejemplo, que es ibera.gov.ar. También pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Colonia Carlos Pellegrini. Y ahí estamos y bueno, y ahí se expone, ¿no?, un poco todo lo que ofrecemos, todo lo que se puede hacer acá en el pueblo y en los alrededores. El agradecimiento también a Valeria Verdaguer, directora de turismo, que nos abrieron las puertas de este lugar donde, mire, se respira una tranquilidad, pero que no es verso, no está dicho, realmente es una cosa distinta. El cielo que se ve a la noche es otro cielo. Es una localidad llena de naturaleza, donde la gente es muy tranquila también en su accionar. Realmente es un lugar para desenchufarse muchas veces de lo que nosotros vivimos en las grandes ciudades, que exige un compromiso, ¿no? Un compromiso de los visitantes hacia varios aspectos. Primero hacia la cultura de sus habitantes, pero también hacia los recursos naturales que este lugar, este rincón del país tiene. En el próximo bloque vamos a compartir con ustedes, y les pido que no se vayan porque realmente es como se dice habitualmente, es un festival para el ojo lo que vamos a ver en el próximo bloque. Vamos a hacer el recorrido por uno de los tantos circuitos que se proponen aquí.
La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Vamos a Mar del Plata el 27 de diciembre para recibir el año nuevo. Pasa por nuestras oficinas en Facundo Subiría 4424. Te esperamos. Compra hoy y accede al 50% de reintegro. En Marcelo Jiménez Turismo. Entérate de todos los detalles en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Colonia Pellegrini está ubicado a 120 kilómetros de la localidad más cercana correntina, que es Mercedes. Y Colonia Pellegrini no tiene maneras o eventos de producción para que puedan sobrevivir. Llegar a Colonia Pellegrini es inclusive por momentos dificultoso. Los últimos 80 kilómetros son de un ripio en muy mal estado para poder acceder. Todo ese trajín vale la pena hacerlo cuando uno se interna un par de días en esos lugares. Ahora, no tienen posibilidad de poder sobrevivir económicamente si no es a partir únicamente del turismo. Y en este caso, lo importante, una de las cosas importantes de este lugar, es que pudieron compatibilizar el turismo como una fuente de ingresos sin por eso perjudicar ese bellísimo lugar revestido de naturaleza. Allí hay circuitos donde el turista puede realmente pasarla muy bien, aprender y conocer, ver especies que en esta zona, al menos donde nosotros estamos haciendo el programa, no se ven. Muchas aves, el avistaje de aves es algo muy importante en ese lugar, una flora muy pero muy variada. Hicimos alguno de estos circuitos, pero lo hicimos de la mano de los que saben, de los guardaparques de ese lugar. Agradecimiento profundo a uno de ellos, a Roque Bocalandro. Estuvimos casi todo un día con él, recorriendo algunos de los circuitos de la reserva y lo invitamos a que ahora usted pueda hacerlo con nosotros. Mi nombre es Roque Bocalandro, guardaparque del Parque Provincial Iberá. Seccional Iberá, la que están visitando. Trabajo hace 26 años acá en el parque y soy de acá de Colonia Carlos Pellegrini. Así que, bueno, bienvenidos a conocer los esteros, los invitamos a conocer nuestra maravilla que es el Iberá. Vamos a ver una partecita muy chiquita de cuántas hectáreas que tienen los esteros. Y del área protegida en total, la reserva tiene 1.300.000 hectáreas y el parque compone unas 550.000 hectáreas. El parque provincial, conjunto con Parque Nacional, se hace una extensión de 700.000 hectáreas. O sea, lo que vamos a ver es una pequeña porción del lugar, del área protegida, de un punto ínfimo, digamos, ¿no? Porque la verdad que realmente los esteros es un enorme sistema, un ecosistema perfecto que
no recibe agua de ningún río, no, es agua netamente de lluvia, o sea que es un placer poder trabajar en este lugar. Bueno, vamos a arrancar acá en el sendero Carayá, el sendero de los monos, que es un sendero de 400 metros aproximadamente. Vamos a ir viendo la vegetación de este lugar, que es distinta a los otros paseos que vamos a hacer, porque acá este sendero es casi la mayor parte de esto, vamos a ir por dentro del monte o estas isletas de monte que hay en los bordes de los esteros, ¿no? O sea, esta es una representación de lo que son los bosques en galería de la zona de los esteros de esta parte de Iberá. Por lo que acompañan los bordes de los esteros, les llaman en forma de galería, se llaman bosques de galería, ¿sí? Son bosques hidrófilos que, por el tema del agua, o sea, no se da en cualquier lugar, sino se da justamente en los lugares donde está acompañado por agua, ¿no? Por la humedad, se ven plantas epífitas, son las plantas que se apoyan en otras plantas, pero no las parasitan, ¿sí? Viven Como aquellas, por ejemplo. De la humedad del aire, sí, del ambiente, como las bromelias, los cactus, las orquídeas. Exactamente. Acá no hay muchas especies de orquídeas como Misiones, por ejemplo. Aquí hay más variedad por la selva. Acá hay unas 3 especies más o menos se encuentra la orquídea patito, la de flor amarilla, la otra que tiene la flor blanca y unas con una flor muy chiquita. Después, bueno, se da también muy particular las lianas que tienen ahí, por ejemplo, algunas, que es típico de este tipo de monte o selva en galería, ¿no? Acá no llegan a ser de tamaños tan importantes, sino son tipos isletas, más le llaman isletas de monte, no llegan a ser selva, ¿no? Porque son parches de montes que acompañan los esteros. Este es un ejemplar de un alecrín, este árbol. De una enredadera, la uña de gato, de una flor amarilla. Bueno, la reserva conforma 1.300.000 hectáreas de extensión, lo que es la parte que se creó por primera vez en el año 1983. Después, en el año 93, se crea el parque provincial, que compone la parte fiscal, digamos, de lo que es el parque provincial. Bueno, este es un cérvido del monte, específicamente le dicen corzuela, o en algunos lugares se le conoce por guasuncho, nombre científico de guasuira. Este es uno de los cérvidos más chiquitos que hay de la zona. De entre las 3 ciervos autóctonos que hay acá en Corrientes o en Iberá, el menor es este, la corzuela parda. Después está el venado de las Pampas, que se... A ese lo vimos en Claro, ese está como traslocado ahí en esa zona, la zona de los campos de Parque Nacional o la zona de Socorro. Se trajo una traslocación de la zona norte de los esteros, los campos entre el río Aguapeí y los esteros. En esos campos quedaba una pequeña población de venado de las Pampas, que es una de las especies que están más en peligro por la degradación del ambiente, por estaciones, por otro tipo de modificaciones del ambiente, del territorio de ellos, ¿no? Y después está el ciervo de los pantanos, que también es monumento provincial. También está protegido. Hoy en día está bastante recuperado la población de ciervo de los pantanos. ¿Puede ser que haya más de 400 aves en este lugar?
En todo el sistema Iberá, sí, hay unas 300 y pico de especies, sí, en todo el Iberá, ¿no? Pero de las 1000 que hay en Argentina es un gran porcentaje, porque un 35% está en solo 1.300.000 hectáreas. Es un registro de hace unos años que se hizo el relevamiento total de todas las especies en todas las seccionales del Iberá, ¿no? Todos los esteros, en las zonas de amortiguación y eso. Este es de un boyero a la amarilla, es el nido, que hace el nido con la fibra de una epífita, de la suelda con suelda, es un helecho, y queda de ese color. Hay tres especies de boyeros acá, el boyero negro que hace con el nido de pasto, este que hace con el nido de fibra y el otro el boyerito común, que es el boyerito que es un nidito tipo una canastita. Esta en realidad es una temporada muy linda para gente observadores de aves. Normalmente nosotros en el parque hacemos observaciones de aves, hacemos 3 transectas mensuales. Hacemos una por pastizal que va por la ruta, en un horario determinado, desde las 8 de la mañana normalmente hacemos, son 1 hora y media de caminata y vas anotando las especies que vas viendo. Después hacemos también monitoreo en la zona de transición del estero y lo que es la selva galería, pastizal, eso hacemos otra transecta, que también es la misma hora y la misma duración, y una por agua. Y eso te da una pauta, al año podés hacer un recuento de cómo va yendo el proceso de la evolución de las aves, ¿no? O sea, no anotamos solo aves, sino también anotamos reptiles, anfibios, mamíferos. Este sendero lleva el nombre de, como le decía hoy, de Sendero Carayá, porque hay una familia de monos, Carayá, o aullador. Igualmente a veces, al no tener comida en este lugar, cuando escasea la comida, se alimentan de fruta y de hojas, se trasladan a los otros montes. Se pasan a algunos de los otros mogotes de monte. El mono carayá, el macho es negro, el macho adulto, y las hembras son de color amarillo, rubio. Normalmente viven en grupos de familia o clanes, le dicen, un macho dominante y varias hembras y las crías y los juveniles. Hasta que el macho le disputa a otro macho. Sí, exactamente, cuando hay un macho que están llegando a ser adultos, se arma una disputa por el territorio, ¿no? La gran particularidad de los monos carayá o aullador, como le dicen, es que tiene un sonido muy potente, se escucha de muy lejos. A veces cuando se están contestando, cuando marcan territorio de un monte a otro, se escucha de kilómetros. La palmera pindó, que es una de las que hay más vamos a encontrar más este tipo de palmera, esta especie, la que da los frutos, los dátiles, o los coquitos, ¿no? Que es justamente los monos se alimentan mucho de la fruta de esta palmera. No así la caranday, que es la otra que hay acá en esta zona, esa no da un fruto comestible. Esta da un fruto comestible, así como algunos de los otros árboles, como el higuerón, por ejemplo, que da un fruto que todo el mundo, todos los pájaros y mamíferos comen. Esa epífita que es la bromelia, la que juntan agua, tiene la forma de las hojas como canalada, juntan agua y bueno, eso también ahí los monos, esos normalmente toman agua de ahí. De esa planta. Y le comen el broto más tierno, le comen adentro de él. Ahí está la tacuaruzú, o la caña tacuaruzú, que es una de las especies que encuentran dentro del estero, es una caña autóctona. Con este se fabrica mucho en los ranchos acá. Se fabricaba para hacer los ranchos típicos, el rancho correntino era con las cuadernas o las tijeras, como le decían,
para un rancho se usaba con esta guara, es muy fuerte y se usaba para ese tipo de construcción, que era el techo de paja, con paja colorada, con paja del estero. Me tocó trabajar muchísimo con investigadores. Hace unos años atrás, antes de que surja tanto el turismo, venían las universidades, sobre todo las universidades de La Plata, la carrera de biología, la Universidad de Córdoba, la de la UNE de Corrientes y otras universidades. Hubo estudios para el plan de manejo de Liberá, que se hizo en el 2000, 2001. Yo ya estaba hacía 5 años que había comenzado a trabajar. Y bueno, nos tocaba salir con esa gente y realmente al que le interesaba la verdad que tener un investigador de esa talla era, la verdad, realmente era re lindo porque a mí me interesaba y yo creo que aprendí muchísimo de eso, así como gente que venía a hacer observación de aves y todo eso también. Fuimos aprendiendo, uno de ellos fue uno que editó un libro, Liberá Vida y Color, Norberto Bolsoni y su señora, María Luisa Petraglia, que hoy ya no está. Ellos también nos inculcaron muchísimo esto de conservar el lugar. Nosotros por ahí no sabíamos qué es lo que estábamos haciendo también. Yo entré sin saber a dónde estaba entrando. Realmente fue también una experiencia nueva porque yo no tenía afín a lo que era conservación. Ni pensaba nunca que iba a volver a trabajar acá en mi pueblo, ¿viste? Nunca dije, no, yo me voy a ir a otro lado. Y cuando me empecé a integrar a lo que es la conservación y el trabajo con estos guardaparques, dijo, si vos lo escuchabas y te ponías a seguir a ellos, realmente fueron gente que nos enseñaron todas las cosas. Creo que fue fantástico haber podido tener la oportunidad de trabajar con ellos, fue realmente muy lindo, muy linda experiencia y también con los investigadores, porque también te dan el conocimiento científico de las plantas, de un montón de esas cosas, ¿no? Para mí la educación ambiental es lo que más pega en la gente. Yo apuesto mucho a eso. Nosotros siempre dábamos charlas en las escuelas o colegios así, nosotros nos toca también. Antes de pandemia venían grupos de todos los colegios de la provincia de Corrientes y los sacábamos los guardaparques a conocer y también darles charlas y hacerles los paseos y eso. Creo que eso se va instaurando en cada pueblo, en cada ciudad. Son los chicos los que realmente creo que para que se pueda llegar a conservar estos lugares, son ellos el futuro. Vegetación y fauna autóctona es la que pudimos ver en este lugar de la mano y el conocimiento profundo de Roque, mostrándonos todo lo que hay en estos bosques en galería que existen en los esteros de Liberá. Pero nos contó una historia muy interesante, Roque, que queremos resumidamente compartir con ustedes. El proceso para que el habitante de Carlos Pellegrini también cuide este lugar. Porque este era un lugar donde la mayoría de las personas vivían de la caza y de la pesca. Muchos de ellos se internaban en la isla durante semanas a veces para poder matar algunos campinchos o algunos yacaré, luego sacarle la piel y el cuero y venderlo. Mal venderlo porque en realidad vivían muy mal. Quien se quedaba con la mayor parte de la ganancia son los acopiadores. Una historia que ya conocemos, ¿no? Y hubo que reconvertir a ellos, porque al declararlo parque estaba prohibido la caza. Ahora, ¿de qué iban a vivir? Convirtieron a los cazadores en guardiaparques. No es fácil, no fue sencillo esa transición. Al principio no querían. Hoy lo cierto es que la mayoría de los cazadores son los ex cazadores, habría que decir, son los principales defensores de este lugar. La verdad que nos pareció una experiencia y una conversión muy inteligente, muy bien hecha, donde además personas que estaban precarizadas laboralmente, hoy como guardaparques, trabajan de forma efectiva,
tienen aportes sociales, tienen aguinaldo, tienen jubilación, sus hijos también trabajan allí y sobre todo han pasado este conocimiento de boca en boca. Roque nos decía, él aprende fundamentalmente de guardaparques que le pasaron ese saber. En este rincón podemos ir, aquí están los yacaré, aquí hacen el apareamiento de los carpinchos. Bueno, la verdad que nos pareció un proceso inteligente, muy bien pensado y muy bien hecho. Y ellos nos enseñan que hay que aprender a ver, hay que conocer y hay que respetar. Queremos agradecerle profundamente al intendente, a la viceintendenta, por habernos abierto las puertas de este lugar, por recibirnos con la amabilidad que al poblador de Pellegrini tiene. Queremos agradecer a Carlos, que es quien nos hospedó en su complejo de 4 cabañas, donde estuvimos con todo el equipo de Onda Verde, a la comunidad de Carlos Pellegrini también, ¿no? Por recibirnos, por tratarnos pero tan bien. Mire, tenemos horas y horas grabadas, hoy se nos termina el programa, pero hay mucho más material, así que le invitamos a que agende, que el domingo que viene vamos a presentar la segunda parte. Vamos a poder conocer más de la reserva, vamos a conocer el viaje por la laguna que hicimos en una lancha con un guía especializado sobre este tema. Vamos a ver la cantidad de aves que existen en el lugar. Bueno, todo eso lo prometemos para la semana que viene. Ojalá se haya inundado de belleza de los ojos como nos pasó a nosotros. Ojalá esto sirva para que aquellos que puedan piensen a pensar y agendar. Che, el próximo viaje podría ser a los esteros de Liberá. La verdad que no se va a arrepentir. Mientras tanto, dentro de 7 días, le presentamos más paisaje, más historias, más biodiversidad de los esteros de Liberá. Gracias por todo. Hasta la semana que viene.